de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, y de otro personaje, y de Kant, y del otro, y de aquel. Todo eso, ¿verdad? Ciertamente. Pero ahora nos vamos a enfocar en el aspecto tanto de la historia como también de la cultura, como también de la política mexicana. Y nos vamos a centrar solo en México. Y bueno, voy a anticiparle dos grandes personajes que vamos a revisar, pero que probablemente hoy todavía no lleguemos a su plenitud. Uno de ellos es don José Vasconcelos. No sé si lo recuerde usted, don José Vasconcelos. Sí, de la primaria creo, pero sí. Vamos a hablar de don José Vasconcelos y vamos a hablar también sobre Jaime Torres Bodet y vamos a hablar sobre otros personajes muy interesantes de nuestra cultura, de nuestra historia, personajes que seguramente hay muchísimo que aprender de ellos. Y justamente uno de ellos es don José Vasconcelos. De repente en el México actual nos encerramos en los personajes, digamos, existentes, en los personajes vivos que dirigen parte de la política educativa mexicana. Y bueno, con críticas o no críticas, a veces olvidamos pues que México ha tenido personajes históricos, personajes sumamente trascendentes, y uno de ellos es justamente es don José Vasconcelos, ¿sí? Don José Vasconcelos, quien representa en gran medida el inicio de la Secretaría de Educación Pública, aunque no representa desde luego el inicio de la instrucción pública mexicana, porque antes de José Vasconcelos ya existían escuelas en México, desde luego. Ya antes de José Vasconcelos ya había educación en México, desde luego. Pero José Vasconcelos se convierte en un personaje importante porque va a ser un pionero de la educación pública. No solo de la educación pública, sino que va a ser el gran creador, por una parte, de la Secretaría de Educación Pública, pero por otra parte, de una mirada de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? José Vasconcelos nace a finales del siglo XIX, muere un poco después de mediados del siglo XX. Es un escritor, es un filósofo, es un educador, es un político. Ya estamos hablando de muchísimas versiones de José Vasconcelos, que por cierto los vamos a estudiar porque algunas son muy productivas, otras no lo son tanto. Oaxaqueño, y que va a tener un papel muy importante para definir la cultura mexicana y el México postrevolucionario. Ahí Vasconcelos va a ser muy importante. ¿Por qué lo conocemos más? Lo conocemos un poco más por su trabajo en la Secretaría de Educación Pública, que por cierto fue breve, fue muy breve, un poco menos de 3 años. Los registros dicen que 3 años, pero hay registros que dicen que en realidad duró 2 años y medio, ¿sí? Y con tan solo ese periodo tan breve hizo una transformación extraordinaria. Y eso que él no estaba en un gobierno que se llamaba ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta transformación. Él simplemente transformó la educación de México sin ponerse nombres. En el gobierno de Álvaro Obregón. Sí, en el gobierno de Álvaro Obregón. Bueno, vamos a hablar de José Vasconcelos, y vamos a comenzar estudiándolo desde una perspectiva mucho más audiovisual, que es mucho menos cansada que mi voz. ¿Y le gustan las series históricas? Sí, sí las aguanto. Sí, ok. Sí. ¿Usted usa algún tipo de
¿cómo podríamos decir? En su casa utiliza algún tipo de, ¿cómo le llaman ahora? Plataformas ¿Para ver series? para ver series o películas. Sí, HBO o Netflix. Exactamente, sí, sí las conoce, perfecto. ¿Conoce una plataforma que se llama ViX? Sí, Ok, es bueno, en como de ViX series hay mexicanas, ¿no? unas, exactamente, exactamente. Bueno, en ViX hay una serie gratuita. Ujú. A ver, déjeme recordar el nombre para no decirlo mal, por favor, un momento. Bien. Eh, hay una plataforma que se llama ViX y que ahí tiene el encanto del águila. El encanto del águila. El encanto del águila. El encanto del águila es una serie que habla de la historia de México, muy interesante. Yo les recomiendo ver esta serie. Preparar su platillo favorito, estar con su familia y encender ViX. Ya estoy como promotor o algo así. Este, y después de eso, disfrutar de esta serie. No recuerdo cuántos capítulos son, pero yo no la sentí tan pesada. Yo la vi hace poco para este seminario, debo de confesarlo. Ah, tenía hace varios libros, a mí me encanta la historia, pero necesitaba como recordar detalles. Y entonces estuve buscando algo audiovisual que me fuera satisfactorio y encontré esta serie, ¿sí? Que es breve, pero que narra esa transición de la historia post, bueno, Revolución Mexicana y post-Revolución Mexicana. Y eso es lo que necesitamos, porque el trabajo de José Vasconcelos surge por la década de los años 20, ¿sí? Entre 1910 y casi los 60, los 50. Entonces, esa serie es muy importante para nuestro seminario, ¿sí? Ahora, nosotros no vamos a hablar de la serie porque nosotros nos vamos sobre la educación y nos vamos sobre los personajes, pero es que la serie es el contexto en el que están los personajes. ¿Sí? La serie da esta imagen de, oh, mira, hay un presidente, hay una revolución y este traiciona a este, y luego hay un cambio acá y hay un cambio allá. Nos da ese contexto. Ajá. Y además es un poco divertida. ¿Sí? Ujú. Nos da ese contexto. La serie no tiene como tal a José Vasconcelos ni a ningún otro personaje porque se centra mucho en lo militar y ya sabes, se centra en los personajes como Emiliano Zapata, como Venustiano Carranza, como Álvaro Obregón, eh, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos, la serie nos da contexto, pero lo que nos va a dar detalles es lo que veamos en clase. Y hoy vamos a comenzar hablando de José Vasconcelos porque nuestro seminario trata de la historia y la política educativa en México. Y claro, podríamos hablar desde la conquista de los españoles, de hecho, desde antes de la conquista de los españoles, es interesante, pero ahí todavía no se formaba México, ¿sí? Y claro, también podríamos hablar de ese México de la Reforma, bueno, ese México independiente y después el México de la Reforma, pero probablemente mucho de lo que viene de allá hoy en día no tiene ese efecto que quisiéramos. Entonces preferimos centrarnos en el siglo XX. Preferimos centrarnos en el siglo XX y tomamos el siglo XX con el educador más grande de todos los tiempos, que es José Vasconcelos. ¿Ok? Bueno, ya dimos un poco del contexto, Intro- de la introducción y claro, eh,
mencionar que nos vamos a encontrar a lo largo de la historia, porque esta es una historia real, no es una historia de héroes como nosotros quisiéramos, porque México sí tuvo a José Vasconcelos, sí tuvo algún otro personaje grande en la educación, y después vemos el declive no digo del sistema educativo mexicano, sino de la dirección de la educación. Es decir, del momento en que quienes se dedicaban a la educación, quienes dirigían la educación en México, eran personas ilustres, al momento en que son políticos. Bueno, ya ser políticos, ya esto se estaba siendo muy débil. Pero después vamos a ver a políticos que no tienen una idea, que no tienen una conexión con la educación, que esto ya es sumamente grave, ¿sí? Y entonces vamos viendo cómo la dirección de la educación en México toma rumbos que probablemente José Vasconcelos u otros personajes no estarían de acuerdo con esta idea. Pero bueno, menos preámbulo y vamos a ver este breve audiovisual de José Vasconcelos. Ok, apagaré mi cámara y voy a compartir pantalla. Y voy a agradecer mucho si usted me indica si esto ya se puede ver allá. Sí, doctor, ya se ve. Perfecto, maravilloso. Ahí va. Mexicana como referente de una nueva propuesta política y educativa. Educador y visionario, se encontró ante el desafío de modernizar un país con altísimos índices de analfabetismo. Pero José Vasconcelos tuvo un sueño aún mayor, la raza cósmica. El pueblo iberoamericano mestizo sintetizaba, según él, una raza ideal, destinada a ser la vanguardia de la humanidad futura. Halls Munch. Ahora el respiro de Halls. La infancia de José Vasconcelos transcurre en la frontera norte de México, lo que le posibilita crecer en un contexto de variedad cultural. Porque él pasa una etapa fundamental de su vida en el norte de México, en la frontera, y está en contacto con la cultura norteamericana y también con la religión. Vasconcelos entra a la institución más importante de la época, la Escuela Nacional Preparatoria. Se encuentra ahí con la biblioteca, es una biblioteca extraordinaria. Camina por las calles y encuentra los libros en los puestos callejeros. Él mismo describe el encuentro con algunas lecturas que, dice él, nos fueron negadas en el interior de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Y por qué le fueron negadas? Porque la Escuela Nacional Preparatoria era la matriz del positivismo en México. Durante la dictadura del general republicano Porfirio Díaz, se lleva adelante una política que combina elementos liberales y conservadores. Centraliza el poder en una oligarquía terrateniente e impide la participación popular. Represiones violentas, explotación de trabajadores rurales y campesinos, en su mayoría indígenas, son moneda corriente. Este período es conocido como Porfiriato.
Justo Sierra es el ministro de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz. Conocidos como los científicos, Sierra y su gobierno se fascinan por lo francés, lo alemán o lo estadounidense, influencias que determinan el modelo para seguir. Vasconcelos critica la educación positivista impuesta por Sierra y, junto con otros jóvenes, funda el Ateneo de la Juventud Mexicana. Se oponen a un sistema que promueve una visión única del pensamiento filosófico de impronta científica y determinista, y exigen la libertad de cátedra y de pensamiento. José Vasconcelos encuentra en Ariel, ensayo publicado por el escritor uruguayo José Rodó, una obra de suma inspiración. En Ariel se insta a la juventud hispanoamericana a construir una nueva cultura, constituida sobre la base de una identidad latinoamericana. El desafío de los ateneístas es encontrar el camino para reafirmar los valores culturales, éticos y estéticos que consoliden la identidad nacional mexicana y latinoamericana. Forma el Partido Nacional Antirreeleccionista y en 1910 decide enfrentar en las elecciones al dictador Porfirio Díaz. Es el único del grupo que opta abiertamente por lo que en ese momento era el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Vasconcelos fue director del periódico El Antirreeleccionista, financiado por la familia de Madero. Hoy parece fácil afiliarse a un partido político. En ese momento, y el hecho de que haya sido el único, habla de un compromiso intelectual, de un compromiso político y de una ética que en aquel momento muy pocos tenían realmente el arrojo para desarrollar. Transcurren los últimos meses de 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana. Los sectores medios, campesinos e indígenas se movilizan contra la dictadura de Porfirio Díaz. Una dictadura de más de 30 años en el poder, y lo que se ha denominado también la primera gran revolución en el mundo. Y Vasconcelos forma parte de este movimiento. Entre acuerdos y desacuerdos políticos, Vasconcelos es designado por un breve tiempo para la cartera de Instrucción Pública, pero las peleas internas de los revolucionarios no hacen posible el ejercicio de las funciones de gobierno. Vasconcelos no puede todavía desarrollar sus ideas en la educación pública. Es el 9 de febrero de 1913 y Vasconcelos sale del país. Generalmente pasa inadvertido esta breve etapa de Vasconcelos como ministro de Instrucción Pública. Va a ser apresado por los mismos, una fracción de la revolución. Se escapa de la cárcel en una huida espectacular, colgándose por unas sábanas desde una ventana. Recala en Estados Unidos, representa durante 3 años de exilio al revolucionario frustrado, al revolucionario que finalmente siente que sus compromisos y la mortandad y la violencia y todo lo que trajo la revolución no se tradujo en acciones inmediatas. Es el año 1911 cuando Madero es elegido presidente. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario es encabezado por Victoriano Huerta. El levantamiento militar concluye con el asesinato de Madero y Huerta asume la presidencia, lo que provoca la reacción de jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa.
el ejército de Carranza, comandado por el general Álvaro Obregón, obliga a la renuncia de Huerta. Carranza ocupa la presidencia, pero Pancho Villa y Emiliano Zapata lo rechazan. El general Obregón intenta, sin éxito, disolver el conflicto con los jefes revolucionarios y se enfrenta a las tropas de Villa y Zapata, las cuales son doblegadas. Carranza llega al poder y legitima su presidencia de modo constitucional en 1917. Pero Obregón considera que las conquistas revolucionarias, lejos de profundizarse, corren peligro de ser destruidas. Considera a Carranza un traidor y organiza un levantamiento contra su gobierno. Esto es a lo que llamaría comer con altura. Pase lo que pase, con Uber Eats va a estar delicioso. Durante 1920, José Vasconcelos se alinea con Álvaro Obregón contra el presidente Carranza y así se crean las condiciones para su regreso a México. El levantamiento triunfa y Obregón es elegido presidente. Un año más tarde, Carranza es asesinado. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, Vasconcelos inicia su época de esplendor en el campo educativo y asume como rector de la Universidad Nacional. Por mi raza hablará el espíritu es el lema que impone Vasconcelos durante su rectorado y otorga a la universidad su actual escudo, el águila mexicana y el cóndor andino, ave bicéfala que protege el despliegue del mapa de América Latina. Vasconcelos presenta el proyecto para crear una Secretaría de Educación Pública, conocida como la SEP. Se propone llevar a cabo un plan educativo único para todo el país. Su actuación en este cargo es tan breve como intensa y deja marcas imborrables en la educación mexicana y latinoamericana. Fue un personaje muy carismático, sin duda. Entonces sí consiguió como reunir un impulso muy importante, no solamente de educadores, sino incluso de artistas y de todo tipo de intelectuales para participar en este gran proyecto de la Secretaría de Educación, ¿no? Vasconcelos tiene en mente el plan de organizar la SEP en 3 departamentos: el departamento escolar, el departamento de bibliotecas y archivos y el departamento de bellas artes. Lo escolar, bueno, por razones obvias, pero el hecho de que los otros únicos 2 departamentos fueran biblioteca y bellas artes sí tiene mucho que ver con la filosofía de Vasconcelos sobre la educación, ¿no? Que tenía que ver como con la preocupación por una fuerte difusión de la cultura, y él está pensando mucho en términos de alta cultura, a diferencia de muchos otros de sus colegas e incluso intelectuales y artistas que lo apoyaron, que estaban en una onda mucho más de lo que hoy llamaríamos cultura popular, de construir una cultura nacionalista de toques indigenistas, donde básicamente se crea el folclore. Vasconcelos eso no le parecía mal y fue él el que convocó a este tipo de gente, pero lo que realmente le gustaba era lo que hizo con el departamento de bibliotecas, que fue hacer enormes tirajes de libros clásicos, de clásicos griegos. Le encantaba la idea de mandar la Ilíada y la Odisea al último pueblo de México y que se aprendiera básicamente a leer y escribir con ese tipo de lecturas, ¿no? El tercer departamento también tiene mucho que ver con esa idea humanista y esa idea de alta cultura y de importancia de los clásicos. El de Bellas Artes para él era como la culminación. O sea, para él era inconcebible que una Secretaría de Educación no tuviera un departamento de Bellas Artes, ¿no? El arte era como una cuestión espiritual que coronaba la educación. El plan de Vasconcelos se pone en marcha. Convoca a sus viejos compañeros del Ateneo de la Juventud para que asuman cargos en su gestión. Se suman al proyecto el Departamento de Enseñanza Indígena y el de Desanalfabetización.
Vasconcelos amplía su mirada a toda América Latina. Invita a trabajar en México a educadores iberoamericanos, como la chilena Gabriela Mistral, quien, entre otras tareas, compila lecturas clásicas para niños y lecturas clásicas para mujeres como parte de los libros de distribución gratuita de la SEP. Wix te da el poder de la inteligencia artificial para crear el sitio web que necesitas, con todas las funciones empresariales y diseñado. Impulsa la escuela y las misiones rurales y promueve la pintura mural mediante la creación de la Escuela Mexicana de Pintura. Gabriela Mistral y José Vasconcelos trabajan para recuperar las raíces latinoamericanas y promueven a escritores y pensadores de la región. Convocan una campaña nacional contra el analfabetismo, convencen a los estudiantes de acudir a los barrios pobres. Intelectuales y artistas se unen a la convocatoria. Se crean las llamadas brigadas alfabetizadoras, que seleccionan a jóvenes, en lo posible indígenas, en las comunidades rurales, para que se desempeñen como maestros rurales. En 1922, los indígenas son considerados social y jurídicamente como menores de edad que deben ser tutorizados por el gobierno. Vasconcelos se enfrenta a estas críticas y propone la integración de estos sectores en una cultura nacional en la que se manifiesta su postura a favor del mestizaje. Vasconcelos se oponía tajantemente a que se crearan escuelas o cualquier tipo de educación especializada para los indígenas. Una cosa importante de las escuelas que creó la SEP, que fueron principalmente escuelas rurales, y México todavía era un país principalmente rural, fueron escuelas que pensaron en sus sujetos, en sus estudiantes, principalmente como campesinos, no tanto como indígenas. Entonces él llamaba la atención sobre eso, y en particular lo que le preocupaba de poner a quienes se decidiera que eran indios en escuelas especiales para ellos es que eso los iba a aislar más que incorporar. Es el año 1923. Bajo el lema Tierra, Escuela, Acción Cívica y Cultura, se redacta el Programa de Redención Indígena. Para cumplir con estos fines, la SEP funda las Casas del Pueblo, que tienen finalidades sociales, económicas y morales. Esto incluye prácticas de higiene, como el uso del jabón y la distribución de las vacunas. Construida sobre la base de 5 antiguos edificios, entre los cuales se destacan el convento y el Templo de la Encarnación, se erige la Secretaría de Educación Pública en el centro de la capital mexicana. Diego Rivera y hasta el mismo Vasconcelos participan en sus pinturas y diseños, modificando los planos arquitectónicos. El edificio se construye con líneas neoclásicas y con murales pintados en las paredes de sus corredores, estatuas de Platón, Buda, las casas y Quetzalcóatl dominan el patio central y simbolizan la herencia cultural de Grecia, Asia, España y América. De este modo, se anticipan las ideas que Vasconcelos desarrollará en su obra, La raza cósmica. La ideología del mestizaje en México pues, fue clarísimamente un impulso nacionalista que buscó presentar una nueva posibilidad para el México moderno, ¿no? En ese momento el lenguaje todavía era muy racial, entonces se presentó la idea de un mexicano moderno en términos raciales. Debía de ser un mexicano mestizo, es decir, mezclado de español e indio, ¿no? La idea de que Vasconcelos sea visto como ideólogo del mestizaje ya nos da una idea de que no era precisamente un indigenista, ¿no? La idea central de Vasconcelos es la generación de una raza que sintetice y exprese el continente en un sentido sociogenético y cultural. Sostiene un concepto de cultura universalista y espiritualista, aunque al mismo tiempo defiende vigorosamente que cada pueblo tiene algo específico que aportar al caudal de la cultura universal.
ve en el pueblo iberoamericano mestizo un pueblo destinado a ser la vanguardia de la humanidad futura. Vasconcelos profetiza: será la raza cósmica la que llenará el planeta con los triunfos de la primera cultura verdaderamente universal, verdaderamente cósmica. La colonización española creó el mestizaje y esto señala su carácter, fija su responsabilidad y define su porvenir. Las propuestas y miradas de Vasconcelos no tardan en generar polémicas y lo llevan a debatir con otros intelectuales, también cercanos al indigenismo y a la revolución. Cuando los proyectos de la SEP están en pleno desarrollo, Vasconcelos decide realizar durante unos meses una gira oficial por los países sudamericanos. Viaja por Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para expandir la experiencia revolucionaria y convocar a la juventud del continente a sumarse a ella. Vasconcelos retorna del viaje, pero el clima político ya no es el mismo. Una serie de conflictos internos con los estudiantes y la pérdida de apoyo del presidente Obregón abren la puerta a su decadencia. Él renuncia a la Secretaría de Educación Pública antes de que concluya el periodo de Obregón. Y además se lanza una campaña como gobernador, para gobernador de su estado natal, Oaxaca, y es brutalmente despojado en el proceso electoral. En 1924, Vasconcelos se ve obligado a dimitir. Vasconcelos sufre la derrota en las elecciones a gobernador de Oaxaca y parte en un largo viaje a España, Italia, Grecia y Oriente. Un viaje que influye fuertemente en su obra posterior. Después de su renuncia a la secretaría, ¿sí?, y de el periodo de su gran enemigo político, que fue Plutarco Elías Calles, otro general que además para Vasconcelos representa toda la parte negativa del caudillismo militar. Calles había encabezado una persecución religiosa que deriva en una verdadera guerra cristera, y Vasconcelos encabeza un movimiento, una candidatura a la presidencia, que podríamos decir que congrega y reúne a muchos sectores que se habían sentido desplazados o fueron pisoteados o fueron negados. Corre el año 1929. Vasconcelos se postula para ser presidente de la nación y es derrotado. Su época revolucionaria se cierra definitivamente. Casi como un presagio de un descenso ineludible, los próximos años de Vasconcelos son tiempos desafortunados. Se dedica a viajar y pasan muchos años hasta que decide regresar a México. Pero aquí ya es el desastre total. Y es un Vasconcelos que vive con una amargura brutal, un exilio en diferentes países, viviendo del periodismo, viviendo también de una fama, de una flama que se quedó a medias, que se va extinguiendo, y regresa él a México completamente cambiado. En WhatsApp, nadie puede ver tus mensajes personales. En la biblioteca, recibe títulos honoris causa y vive, sobre todo, de sus memorias. Son los libros más vendidos y más leídos de México, en particular el Ulises criollo. Vasconcelos vivió sus últimos años como una especie de apestado. Llega a un grado de mutilar sus propias memorias. Él le pide a dos amigos que censuren
todo aquello que no sea correcto para las manos y las mentes puras, purificándose a sí mismo, purificando su historia. Y esto lo hace un hombre muy aberrante para las nuevas generaciones y muy incómodo para sus contemporáneos. El 30 de junio de 1959, en la Ciudad de México, José Vasconcelos muere. Quizá lo que a mí más me conmueve fue un texto reciente de Sergio Pitol que dice: Vasconcelos nos enseñó que se podía alcanzar las estrellas, y algunos testimonios de aquella época nos enseñan que sí fue posible en algunos instantes. ¿Por qué hoy José Vasconcelos sigue vigente? Porque es un mito que aún late en las huellas de la historia latinoamericana, en sus ideas renovadoras sobre la educación, en sus contradicciones y en sus obras. Y porque ha dejado un legado ineludible que sigue generando múltiples miradas en las nuevas generaciones. Muy bien, bueno, ahí tenemos este breve documental sobre la vida de José Vasconcelos. Una disculpa por los cortes, al ser un documental que se transmite en YouTube, a veces es imposible evitar esos anuncios, ¿verdad? Pero, bueno, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja, maestra Carla, este documental? ¿Qué reflexión nos llevamos? ¿Qué dato nos llevamos nuevo, novedoso? Pues en cuanto a la política está muy interesante porque se aferró a la idea de formar parte de, pues yo siento que es algo muy, muy estresante eso de la política, ¿no? Bien, ha ido con un tema demasiado sensible. Bueno, ¿quién es José Vasconcelos? José Vasconcelos realmente es uno de nuestros grandes pensadores. Es un pensador, un educador, un funcionario público, cuando me refiero a su trabajo en la educación, con una visión muy importante. Alguien de quien realmente sentirnos orgullosos, porque en la época de Vasconcelos, su proyecto representó un liderazgo educativo en América Latina. Es decir, hoy en día hablamos de las dificultades que tiene nuestro sistema educativo para poder decir que tiene algún tipo de calidad, porque desde la función pública, desde los gobiernos, se evita la medición de los posibles resultados. Estamos hablando de una época en la que México logra alcanzar un liderazgo fundamental. Ahora, esto que estoy mencionando se empaña probablemente con otra mirada del autor. Una mirada que no solamente forjó su interés en la educación, sino que también va a forjar su interés en la propia política. Y sí, tiene usted toda la razón. José Vasconcelos, pues pierde la elección para ser gobernador en Oaxaca, pierde la elección para ser presidente,
Entonces, es un hombre que de alguna manera va a estar conflictado por su paso en la política, ¿sí? Es decir, creo que en José Vasconcelos encontramos esa lucha poco comprensible de un hombre con una extraordinaria capacidad para hacer filosofía, para hacer historia, para construir educación, pero al mismo tiempo un hombre insatisfecho con la posición, con su interés en la política que nunca prosperó. Y bueno, probablemente uno diría, tal vez no tendría demasiado sentido. Es como si Diego Rivera quisiera ser político. Diego Rivera es nuestro gran muralista, nuestro gran pintor. Pero bueno, el ser humano es así, el ser humano es complejo, y lo cierto es que el pensamiento de José Vasconcelos es un pensamiento que ha trascendido, ¿sí? Pero que en sus facetas personales, pues sin lugar a dudas, encuentra claros oscuros, ¿sí? ¿Qué decir de una faceta a la cual este documental no pone mucha atención, pero que otro documental hecho por la editorial Clio y Televisa sí pone énfasis, que es un poco más en sus obras literarias y en su vida personal? Una vida personal, no entraré demasiado en detalle, ya que esto es una clase, pero una vida personal también con demasiados altibajos, ¿sí? Entonces, esto nos habla de la diferencia entre el personaje, entre el filósofo, entre el educador y la persona, ¿sí? Y la persona. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir del personaje? ¿Qué podemos decir de del pensamiento filosófico de José Vasconcelos? Pues es un pensamiento que de alguna manera se caracteriza por su eclecticismo, que busca de alguna manera hacer una síntesis de diversos autores, porque al leer a Vasconcelos de alguna manera tomamos algunas ideas de Nietzsche, de Bergson, de Pitágoras, hasta del cristianismo. Él trata de construir un marco metafísico, un marco estético para la realidad mexicana. Él trata de hablarnos de ese pensamiento mexicano ante la condición humana. Entonces, su filosofía abarca desde la metafísica, desde la estética, desde la filosofía de lo mexicano, ¿sí? Y justamente los conceptos como raza cósmica, como ideología, como metodología, se deben en gran parte a sus escritos. José Vasconcelos entonces nos habla del eclipsismo y la síntesis. ¿Por qué? Porque José Vasconcelos no se adscribe a una sola corriente filosófica, sino que busca una síntesis de diversas influencias para construir su propio sistema de pensamiento. José Vasconcelos también nos habla de metafísica estética, porque su filosofía se centra en la belleza, en el ritmo, en la armonía, como elementos fundamentales para comprender la realidad. José Vasconcelos también nos habla de la filosofía de lo mexicano, porque él se preocupa por la identidad mexicana, porque busca desarrollar conceptos como raza cósmica para tratar de explicar la mezcla de las razas en América Latina, y la indiología para tratar de reivindicar la cultura indígena. ¿Sí? José Vasconcelos también nos habla de educación, y de hecho, él ve esta mirada a la educación como algo más integral, un poco como quiero reinterpretar la influencia que podría haber tenido en él Aristóteles, en hablar de cómo el ser humano es más que sus partes, en que tenemos que pensar el ser humano en su totalidad, abarcando los aspectos intelectuales, pero también los estéticos y los morales.
La todología, como él decía, es esa propuesta de conocimiento universal que integra todas las áreas del saber, ¿sí? Y claro, hay una influencia en su pensamiento desde Pitágoras, porque Vasconcelos reconoce su concepción del número como el principio de orden y de armonía en el universo que aplica justamente a su filosofía estética. También, de alguna manera, es un intelectual, pero que a la vez es un antiintelectualista relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque rechaza el pragmatismo como teoría del conocimiento, pero también reconoce el valor de la ciencia como un preludio a la especulación filosófica. Vasconcelos también nos habla de la influencia que tiene en él la obra de Nietzsche, la obra de verso, porque Nietzsche se inspira para poder concebir la noción de voluntad de poder y en verso hacia su crítica al racionalismo. Entonces, podemos ver justamente cómo José Vasconcelos no es solamente un político, ¿sí? Y esto es muy importante aclarar, ¿no? Porque a veces en los documentales, en los textos, lo citamos como ese político. No es solamente un político. Quisiéramos tener políticos que hicieran esto también. Y seguramente serían distintos políticos, no como los que tenemos, ¿sí? No es simplemente un funcionario público, ¿sí? Sino que es una persona formada, un intelectual que hace política y que probablemente en algún momento, y quiero pensar que en el futuro también lo habrá, ¿sí? En algún momento México ha tenido estos intelectuales, ¿sí? En algún momento México ha tenido estos personajes. Voy a tratar de cerrar con algunas ideas sobre el pensamiento de José Vasconcelos. Primero, recordar que José Vasconcelos es discípulo de Justo Sierra, ¿sí? Cuando él ingresa al Ateneo de la Juventud, ¿sí? Y ahí impulsa una corriente crítica al gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? Él apoya la obra de los moralistas, donde van a quedar muchos ideales revolucionarios plasmados, pero también es organizador de una cruzada nacional a favor de la educación popular, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir, además de ello, que fue fundador del Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Pública, fue el primer secretario de Educación Pública y fue el 9º rector de la UNAM. Un hombre partícipe del movimiento maderista, fundador del Partido Constitucionalista Progresista, partidario de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y que en el gobierno de Álvaro Obregón participa como el secretario de Educación Pública. Ahí hace una cruzada nacional, la más grande conocida en la historia de nuestro país, a favor de la educación pública. Desde ahí, en solo 3 años, esto es muy importante, en solo 3 años, crea redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas del pueblo. La mirada de la Secretaría de Educación Pública era crear un departamento de bellas artes, de bibliotecas, de archivos, ¿sí? Y la publicación, como bien lo dice el documental, de artículos de autores clásicos. Funda la revista El Maestro, ¿sí? Y desde ahí, a través del arte muralista, promueve las obras de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de David Alfaro Siqueiros, de Fermín Revueltas. Todos ellos, de alguna manera, plasmaron algunas de las ideas de José Vasconcelos.
José Vasconcelos se enfoca entonces en la cultura mestiza como la base del concepto de mexicanidad. Y hay varios libros interesantes, como el de Pitágoras, una teoría del ritmo en 1916, el monismo estético en 1918. Hay obras de sociología y de pedagogía, donde ahí destaca La raza cósmica de 1925, pero también está el bolivarismo y el monroísmo de 1934. ¿Sí? En el campo del ensayo escribe Gavino Barrera y las ideas contemporáneas de 1910, Prometeo vencedor en 1920. Y como parte de sus memorias resaltan Ulises el criollo en 1935, La tormenta en 1936, El desastre en 1938 y El proconsulado en 1939. Esto es importante, esto es importante. Estas obras que hemos hablado justamente, ¿sí? De José Vasconcelos, hace referencia a la raíz de las religiones, hacia la Grecia antigua, hacia el helenismo. Analiza la situación femenina contemporánea de su época, desde luego, y el estado de la educación. ¿Sí? Entonces, en José Vasconcelos, quisiera yo atreverme a decir que invitamos a nuestros funcionarios del campo educativo a leer más la obra de José Vasconcelos. Invitamos a inspirarse en la filosofía, en el pensamiento de José Vasconcelos. No para ser igual, no para eso. Igual para establecer una crítica. Pero leer a José Vasconcelos seguramente hará mucho más bien que no leer. Entonces, bueno, pues esta es la vida de José Vasconcelos. Es el punto de partida al diálogo. Es el punto de partida a nuestro diálogo sobre la historia y sobre la política educativa en nuestro país. ¿Qué nos queda de tarea? Bueno, primero que a lo largo de toda la semana disfrute de esta serie. Me olvidé el nombre. ¿Cómo le dije que se llamaba? El canto del águila. El canto del águila. Que disfrute de toda la serie El canto del águila. Ya ve la serie de lunes a viernes. No, a ver. De viernes, porque nos vamos a ver el jueves, claro. Ah, sí, de viernes a jueves. Le voy a preparar su agenda. Como del viernes al martes vea esta serie, y el miércoles, un día antes para nuestra sesión, entra a YouTube, escribe José Vasconcelos y pone Editorial Clio. Y va a aparecer, Editorial Clio, así es. Y va a aparecer el otro documental del que yo hacía cita. Muy bien. Editorial Clio. Sí, Editorial Clio. Para buscarlo. Sí. Muy bien, maestro. Sí, por favor, para buscarlo, vamos a buscar ese documental y, si usted está de acuerdo, vamos a revisarlo. Este es el documental que no incluimos hoy porque es demasiado trágico. Ya es trágico, ya nos habla un poco de esta tragedia que vive José Vasconcelos, que es una tragedia, bueno, yo no quiero decir que todos los grandes viven tragedias, pero sí hay muchos grandes que viven tragedias. Entonces, ¿qué le puedo decir? José Vasconcelos lo vive. Vive, por un lado, la oportunidad de transformar la educación en México, la contribución a su obra histórica y filosófica y educativa, pero por otro lado, una carrera política existente, pero no productiva, y una vida personal
conflictiva en toda su adultez. Sí, como que se veía algo caprichoso. Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, es esa fuerza en las palabras de José Vasconcelos lo que también le permitió alcanzar metas que en el campo de la educación de nuestro país, no quiero decir que sean inalcanzables, pero no hemos tenido, ya han pasado 100 años desde que él fue secretario de Educación. Entonces, en 100 años no hemos tenido un nuevo José Vasconcelos, no hemos tenido un personaje así de grande, ¿sí? Entonces, bueno, ya es algo de tiempo para darle un lugar importante a este señor. Pues muchísimas gracias, maestra Carla. Agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a hablar ya no de José Vasconcelos. Bueno, darle los primeros 5 minutos para saber qué le pareció todo esto. Y nos vamos a ir hasta otro momento histórico importante, porque vamos a poner énfasis en esos momentos. Y voy a tratar, me he permitido pensar en momentos históricos positivos, ¿sí? La realidad es triste, entonces al menos en las clases tenemos que encontrar cosas que nos maravillan. Vamos a hablar de Jaime Torres Bodet, ¿sí? Muy bien. Jaime Torres Bodet, que es el otro gran personaje que hemos tenido en la educación mexicana. Bueno, pues que tenga una muy buena noche. Ha sido un placer saludarla. Igualmente, doctor, hasta luego, buenas noches, gracias. Hasta el próximo jueves. Buenas noches. Siempre. Gracias, muy buena noche. Bye.